Bien, en esta ocasión vamos a abordar un resumen muy elemental acerca del derecho procesal laboral. Desarrollamos el siguiente cuestionario. Número uno, ¿qué es derecho individual de trabajo? Es una parte de la ciencia del derecho que estudia los principios, teorías, doctrinas, instituciones y normas que regulan y resuelven los conflictos entre patrono y trabajador. ¿Qué es la prescripción en el área procesal? Es un medio de librarse de una obligación por el transcurso del tiempo. Esto está establecido en el artículo 258. ¿Cuál es la clasificación de la prescripción? Prescripción genérica y prescripción taxativa. ¿Contra quiénes no corre la prescripción? Artículo 265 del Código de Trabajo, contra menores de 14 años e incapaces mientras no tengan representante legal. ¿Cómo se interrumpe la prescripción? Por demanda o gestión ante autoridad competente, por el hecho de que la persona a cuyo favor corre la prescripción reconozca expresamente, de palabra o por escrito o tácitamente por hechos indudables, el derecho de aquel contra quien transcurre el término de la prescripción, por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. ¿Cuáles son, ¿Cuál es el efecto de interrumpir la prescripción? Artículo 268 del Código de Trabajo, inutilizar para la prescripción todo el tiempo antes de que aquella ocurra. ¿Qué es la caducidad laboral? Institución del derecho laboral en virtud de la cual ciertos derechos de los trabajadores o de los empleadores quedan extinguidos en caso de no ser ejercidos dentro de los plazos breves y perentorios fijados expresamente por la ley. ¿Cuáles son los principios de caducidad del derecho de trabajo? Principio protector o tutelar de los trabajadores, principio de economía procesal, principio de inmediación, principio de concentración, principio de preclusión, principio de impulso procesal o de oficio, establecido en el artículo 321 del Código de Trabajo, principio de publicidad y principio de oralidad, artículo 321 del Código de Trabajo. ¿Cuál es la autonomía del derecho procesal del trabajo? En nuestro medio se sostiene que el derecho procesal del trabajo es una rama jurídica autónoma porque llena los siguientes requisitos. Tiene autonomía doctrinaria, autonomía legislativa, jurisdiccional y administrativa y tiene autonomía didáctica. ¿Con qué otras disciplinas se relaciona el derecho procesal laboral? Con el derecho constitucional, con el derecho del trabajo sustantivo, con el derecho procesal civil y mercantil, derecho civil, con derecho procesal penal y con el derecho administrativo. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho procesal laboral? La propia legislación nos lo ha determinado como derecho público, al establecer en el cuarto considerando literal E del Código de Trabajo, el derecho de trabajo es una rama del derecho público. ¿Qué es jurisdicción? Es la facultad recaída a los jueces de trabajo por delegación del Estado a través de la ley para poder juzgar en el ámbito del derecho procesal del trabajo. ¿Qué es jurisdicción laboral? La que tramita y resuelve donde tiene independencia jurisdiccional los juicios derivados de conflictos de derecho entre trabajadores y empresarios. Artículo 283. Los conflictos relativos a trabajo y previsión social están sometidos a la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y previsión social, a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado. ¿Qué es el principio de exclusividad? Son todos los asuntos de trabajo y previsión social se solventarán en jurisdicción privativa otorgada a los jueces y magistrados competentes. ¿Qué es la autoridad de las leyes de trabajo? Las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. ¿Qué es competencia de los órganos jurisdiccionales? Atribución legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto. ¿Cuáles son los juzgados de trabajo y previsión social? Los juzgados de trabajo y previsión social, que para el efecto de este código llamarán simplemente juzgados. Los tribunales de conciliación y arbitraje y las salas de apelaciones de trabajo y previsión social, que para los efectos de este código se llaman simplemente salas. ¿Cuál es la jurisdicción de los jueces de trabajo y previsión social? Artículo 291 y artículo 900
292 del Código de Trabajo. Es importante leer esos dos artículos, puesto que en ellos se delimitan las funciones de los juzgados de trabajo y también la limitante o limitación que está establecida en el artículo 291, donde los juzgados de paz conocen todos aquellos conflictos de trabajo cuya cuantía no exceda de 3.000 quetzales. Todos los jueces de paz de la República tienen competencia para conocer en esos conflictos donde no hubiese jueces privativos de trabajo y previsión social. Contra las resoluciones que se dictan caben los recursos que establecen la presente ley. En el artículo 292 están las funciones. Los juzgados de trabajo conocen en primera instancia dentro de sus respectivas jurisdicciones de todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores, solo entre aquellos o solo entre estos, derivados de la aplicación de las leyes y reglamentos de trabajo o del contrato de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con él. B. De todos los conflictos colectivos de carácter económico, una vez que se constituyan en tribunales de arbitraje de acuerdo con las disposiciones del capítulo 3 de este código. Hay más literales, hasta literal H, importante leer el artículo 292. ¿Qué es el procedimiento ordinario laboral? La doctrina dice que se le llama ordinario por ventilarse en dicho juicio los conflictos laborales que ocurren ordinaria y comúnmente, como los que requieren la declaración o resolución de derechos dudosos, ya sea por parte de patronos o más generalizadamente de trabajadores. ¿Cuál es el proceso ordinario laboral? Demanda, lapso 24 horas, resolución de trámite 6 días, notificación 3 días, 15 días, ver esto en el articulado. La primera audiencia a los 15 días, segunda audiencia 8 días, tercera audiencia 10 días, un auto para mejor resolver, no menor de 5, no mayor de 10 días y posteriormente se da la sentencia. ¿Qué es la demanda? Es el único acto de iniciación procesal que permite al actor introducirse al trámite del proceso, de lo que se advierte que no existe otro acto procesal que permita la iniciación del juicio. Estos están establecidos en el artículo 332 del Código de Trabajo. Recordar, toda demanda debe contener, artículo 332, designación del tribunal o juez a quien se dirija, nombres y apellidos del solicitante, edad, estado civil, nacionalidad, profesión o oficio, vecindad y lugar donde recibe notificaciones, relación de los hechos en que se funda la petición, nombres y apellidos de la persona o personas a quienes se reclama el derecho, contra quienes se ejercita una o varias acciones, e indicación del lugar en donde pueden ser notificadas, enumeración de los medios de prueba con que acreditarán los hechos, individualizándolos en forma clara y concreta según su naturaleza, expresando los nombres y apellidos de los testigos y su residencia si se supiere, lugar en donde se encuentran los documentos que detallará, elementos sobre los que se practicará la inspección ocular o expertaje. Esta disposición no es aplicable a los trabajadores en los casos de despido, pero si se ofrecieren prueba, deben observarla. F, petición que se hace al tribunal en términos precisos. G, lugar y fecha. Y H, firma del demandante o impresión digital del pulgar derecho u otro dedo si aquel faltare o tuviere impedimentos, o firma de la persona que lo haga a su ruego si no lo puede o no sabe firmar. En la misma demanda se pueden solicitar medidas precautorias, bastando para el efecto acreditar la necesidad de la medida. El arraigo debe decretarse en todo caso con la sola solicitud, y este no debe levantarse si no se acredita suficientemente ante juicio del tribunal que el mandatario que ha de apersonarse se encuentre debidamente expensado para resolver de las resultas del juicio. Muy bien, siguiente pregunta, número 22. ¿Cuáles son los sujetos procesales de la demanda en derecho de trabajo? En este caso tenemos los siguientes. Actor es quien típicamente le corresponde la instauración de la demanda como único acto de iniciación procesal del juicio. El demandado es aquel al que se le emplazará para que comparezca al juicio a adoptar la actitud, oposición o bien de la contestación afirmativa de las pretensiones del actor. La Inspección General del Trabajo, de acuerdo con el artículo 280 del Código de Trabajo, deberá ser tenida como parte en todos aquellos juicios ordinarios en los que se discuten intereses de los trabajadores menores de edad.
Pregunta 23. ¿Qué es la capacidad procesal de la demanda? Es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, por lo que al hablar de la capacidad de las partes debe entenderse como la capacidad para ser sujeto procesal, tanto como actor como demandado. ¿Qué es la representación de las partes de la demanda? Es un tema muy importante a comprender, toda vez que las personas individuales pueden designar a una persona para que actúe o lo represente en determinados casos. ¿Cuáles son las clases de representación? Voluntaria, el litigante ya sea actual o futuro faculta a una persona para ejecutar en su nombre y por su cuenta actos jurídicos procesales en determinado proceso o en varios procesos. Necesaria, esta se da precisamente en el caso de las personas jurídicas que por no tener un cuerpo físico debe ser representada por una persona física. Legal es la que se ejerce a nombre de las personas procesalmente incapaces, bien porque sean menores de edad o porque adolecen de alguna de las enfermedades que dan motivo a declararlos en estado de interdicción. Judicial, esta clase de representación se da cuando el nombramiento de representante se debe al juez. Conforme a nuestro código, el juez nombra al representante cuando un proceso se ventila con pluralidad de partes. ¿Cuáles son los requisitos esenciales de la demanda? De conformidad con el artículo 323 del Código de Trabajo, son los siguientes. Las partes pueden comparecer y gestionar personalmente o por mandatario judicial. Las personas jurídicas actuarán por medio de sus representantes previstos en la escritura constitutiva o en los estatutos, pero si otorgaren su representación a otros, estos deben tener la calidad de abogado. Se exceptúan los casos de representación que se derive de una disposición legal o de una resolución judicial en que lo serán quienes correspondan conforme a las leyes respectivas o a la resolución judicial. ¿Qué son las medidas cautelares? Son muy importantes en todo proceso, puesto que tienen como finalidad esencial asegurar un resultado del proceso. ¿Qué son las actitudes del demandado? Ante la demanda, el sujeto pasivo tiene la posibilidad de tomar ciertas actitudes ante el mismo, pudiendo oponerse, plantear excepción, allanarse a la misma, adoptar una actitud pasiva ante la demanda, en este caso es la rebeldía, o reconvenir. ¿Qué es la rebeldía? Es la actitud pasiva que toma el sujeto pasivo ante la demanda, puesto que estando debidamente notificado por parte del tribunal no asiste a la audiencia. Es una actitud de desobediencia del demandado. ¿Cuál es la naturaleza de la rebeldía? La rebeldía es una institución de carácter procesal, cuyo fin primordial es que el proceso no se ve paralizado, imposibilitado de continuar con su trámite, como consecuencia de la inactividad de cualquiera de las partes, ya sea actor o demandado. ¿Qué es la confesión ficta? Se produce cuando el demandado contesta en favor en forma evasiva o se rehúsa a contestar. ¿Qué es la contestación de la demanda? Es el acto por el cual el demandado ejercita una acción solicitando del tribunal su protección frente a las pretensiones del actor, o bien se le allana en ellas. ¿Qué es conciliación? Artículo 340 del Código de Trabajo. Regula la conciliación, esta se llevará a cabo luego de haber contestado la demanda y la reconvención. ¿Qué es el allanamiento en derecho laboral? Supone la declaración expresa de voluntad del demandado de no formular oposición, de conformarse con la pretensión planteada por el demandante y, en consecuencia, de que se dicte sentencia estimatoria. ¿Cuáles son los requisitos esenciales para contestar la demanda? En la contestación de la demanda se deben de llenar los mismos requisitos que en la demanda. Esto establecido en el artículo 332. ¿Cuál es el momento oportuno para contestar la demanda? La contestación de la demanda se debe realizar en la primera audiencia, ese es el momento procesal oportuno. Erróneamente se ha dado el caso de plantear la contestación de la demanda antes de llevarse a cabo la primera audiencia. Esto es un grave error de acuerdo al artículo 338 del Código de Trabajo, que es reconvención. Se llama así al proceso judicial en el que el demandado responde a una demanda con otra que es de igual magnitud o que ataca directamente a quien lo demanda, aprovechando la oportunidad del proceso pendiente iniciado por él. Artículos 338, 339 y 340 del Código de Trabajo. Muy importante observar y hacer el enlace con el artículo 119 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cuál es el momento más oportuno para la reconvención? Esto se da en la contestación de la demanda. ¿Qué son las excepciones y cuáles existen?
Son un medio de defensa de que dispone el demandado ante la acción del actor. En la legislación laboral guatemalteca se entiende que existen excepciones dilatorias y perentorias. Muy bien, ¿qué son las excepciones dilatorias? El demandado, cuando hace uso de las excepciones dilatorias, no niega los hechos argumentados por el acto. Lo que hace en realidad es incorporar hechos en su defensa que impidan continuar con el proceso o bien depurar el proceso porque existen falencias en la demanda que se planteó. ¿Qué son las excepciones dilatorias? Se deberán plantear en la primera audiencia y las mismas se podrán hacer de forma verbal o escritas. Del planteamiento de las excepciones dilatorias, el juez deberá correr audiencia por el plazo de 24 horas al actor para que proponga la prueba pertinente para contradecir la excepción. ¿En dónde se regulan las excepciones dilatorias? En el Código Procesal Civil y Mercantil. El Código Procesal Civil y Mercantil, como norma supletoria del proceso laboral en Guatemala, regula las excepciones dilatorias o previas bajo la figura procesal de las excepciones previas en su artículo 116, del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cuáles son estas excepciones dilatorias contenidas en el Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 116? Enumeramos incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, caducidad y prescripción. ¿Cuáles son las excepciones privilegiadas? Es una excepción dilatoria que puede ser interpuesta en cualquier etapa del proceso. Ver artículo 344 y 342, segundo párrafo del Código de Trabajo. A lo cual versa el segundo párrafo del 342, las excepciones perentorias se pondrán con la contestación de la demanda o de la reconvención, pero las nacidas con posterioridad y las de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción se podrán interponer en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado sentencia de segunda instancia, debiéndose igualmente recibir la prueba de las mismas en las audiencias más inmediatas que se señala para la recepción de pruebas del juicio o en auto para mejor proveer si ya se hubiera agotado la recepción de estas. ¿Cuáles son las excepciones privilegiadas? Prescripción. Es cuando se alega que la acción de la demanda ha cumplido su plazo para su ejercicio. Cosa juzgada. Es cuando se alega que se ha planteado una demanda sobre una materia que ya ha sido resuelta por una sentencia judicial que se encuentra firme. Transacción es cuando se alega que se ha presentado una demanda sobre una materia de la cual ya se había llegado a un acuerdo previo entre las partes. ¿Qué es la conciliación judicial? La conciliación judicial es una etapa del proceso donde el juez busca avenir a las partes proponiendo fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobando en el acto cualquier fórmula de arreglo que convengan, siempre que no contravenga la normativa laboral. ¿Cuáles son los dos tipos de conciliación que existen? Total. La primera es cuando las partes se acuerdan sobre el íntegro de las pretensiones sometidas al proceso y dan por concluido el juicio terminado en un auto. Parcial es cuando las partes se acuerdan sobre algunas de las pretensiones del proceso y se continúa el juicio sobre las demás pretensiones no comprendidas en el acuerdo. ¿Qué es el periodo de prueba? Este periodo será posterior a la conciliación. Si no hubiere advenimiento, el juez recibiría las pruebas ofrecidas de manera inmediata. Si no se propone adecuadamente o no se establece en la demanda, contestación o en todo caso en la recomendación, en la reconvención será rechazada. ¿Cuáles son los medios de prueba? Conjunto de actuaciones que, en un juicio, cualquiera que sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas. De acuerdo a lo que establece el Código de Trabajo, el artículo 344, la recibe el juez en el proceso ordinario laboral después de haberse finalizado la etapa conciliatoria y en las que las partes no tienen advenimiento. ¿Qué es la confesión judicial? Establecida en el artículo 139 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es un medio de prueba que se produce mediante una declaración tácita o expresa de hechos personales o de conocimiento, por lo que se le reconoce una afirmación del adversario y cuya verdad le es perjudicial a la parte que la declara.
De conformidad con el artículo 354 del Código de Trabajo, si es el actor el que propone la prueba de confesión judicial, el juez la fijará para la primera audiencia y si es el demandado el que la propone, el juez dispondrá su evocación en la audiencia más inmediata que se señale para la recepción de pruebas durante el juicio. ¿Qué es la declaración de testigos? Se trata de la declaración de una persona que no es parte del proceso, de una persona que carece de interés en el pleito, que los hechos sobre los que se declara los han percibido por sus propios sentidos y con tal conocimiento lo han adquirido fuera del proceso. Las partes pueden ofrecer hasta 4 testigos, cada uno de los hechos que pretendan establecer. Esto establecido en el artículo 347 al 351 del Código de Trabajo, que es el dictamen de expertos. Es aquella que tiende a ilustrar el criterio del juzgador cuando para el mejor conocimiento de un hecho, persona u objeto se requieren conocimientos especializados en un arte, oficio o ciencia, que es el reconocimiento judicial. Es la prueba que tiene por objeto la percepción directa e inmediata por el juez de hecho y circunstancias tangibles, para cuyo conocimiento y apreciación no se requieren conocimientos especializados. Artículo 332, literal E, Código de Trabajo. ¿Qué son los medios científicos de prueba? Son los medios de prueba que son utilizados para poder establecer si un hecho puede o no realizarse de determinado modo, proceder a la reconstrucción del mismo, pudiendo ser radiografías, radioscopías, análisis hematológicos, bacteriológicos u otros, y en general, cualesquiera experimentos o pruebas científicas, medios de prueba que es utilizado en otras ramas del derecho. ¿Qué son las presunciones legales y humanas? Es el medio de prueba consistente en la consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. La primera se llama legal y la segunda se llama humana. ¿Qué es la carga de la prueba? Las partes en los procesos judiciales deben presentar cada uno de los medios de prueba que consideren para dilucidar un proceso. ¿Qué es la valoración de la prueba? Valorar o apreciar la prueba es determinar su fuerza probatoria. Es el enjuiciamiento que hace el juez sobre el grado de convencimiento, persuasión o certeza que ha obtenido de las pruebas aportadas para el proceso. ¿Cuáles son los sistemas de validación de la prueba? Sana crítica. Es una mixtura entre la libre convicción y la tasada, pero les impone reglas, experiencia lógica y psicológica, pero no le pone razón. Sana crítica razonada. Es importante aclarar que sana crítica y sana crítica razonada no son lo mismo. Legal o tasada. Se basa en la desconfianza al juez, por lo que el legislador le da el valor probatorio a la prueba. Libre convicción. En este sistema el juzgador no tiene ninguna regla o reglas que de antemano le tracen la pauta a seguir en la valoración de la prueba. En conciencia. Esta únicamente existe en el derecho del trabajo. En otras palabras, es propia del derecho laboral. No la vamos a encontrar en ninguna otra área del derecho. ¿Qué es el auto para mejor promover? Hemos analizado que las partes tienen la obligación de justificar las aseveraciones o hechos aducidos en su demanda o contestación. ¿Qué es la sentencia? Es el acto procesal del titular o titulares del órgano jurisdiccional por medio del cual éste resuelve sobre la conformidad o disconformidad de las pretensiones de las partes con el derecho objetivo, poniéndole fin normalmente al proceso ordinario del trabajo. ¿Cuáles son los requisitos de la sentencia? Los sujetos del acto, la jurisdicción, artículos 57 y 58 de la Ley del Organismo Judicial y artículo 283 del Código de Trabajo. La competencia, artículo 291 y 92 del Código de Trabajo, y también vemos los impedimentos, excusas y recusaciones en el artículo 122 al 132 de la Ley del Organismo Judicial. El objeto del acto, congruencia entre pretensión y lo probado. La actividad en el acto desarrollado, lugar, tiempo y forma. ¿Cuál es la estructura de la sentencia? Encabezamiento. Identificación del tribunal, lugar y fecha en que se dicta la sentencia. También debe contener los nombres completos, razón social o denominación y domicilio de los litigantes, de las personas que lo representan, nombres y apellidos de los abogados que hayan intervenido en el juicio, clases y tipos de proceso y el objeto sobre el que se versó. En la segunda parte expositiva, resumen de los hechos contenidos en la sentencia, de la presentación de la demanda, de la relación laboral,
de la terminación de la relación laboral, de las prestaciones reclamadas, de las pruebas ofrecidas y de la petición. Resumen de la contestación de la demanda, audiencia celebrada, de la relación laboral, de la terminación de la relación laboral, de las otras prestaciones reclamadas, de las pruebas ofrecidas y de la petición. Resumen del contenido de la reconvención, resumen del contenido de la contestación de la reconvención, resumen de las excepciones perentorias o privilegiadas interpuestas, de los hechos que se sujetaron a prueba, hechos que se sujetaron a prueba, resumen de los alegatos presentados por las partes. Parte considerativa o motivación de la sentencia, consideraciones sobre las excepciones perentorias interpuestas, consideraciones de las tachas de testigos, consideraciones de las prestaciones reclamadas, valor de las pruebas rendidas, cuáles son los hechos sujetos o pruebas se estiman probados, doctrinas fundamentales de derecho y principios que se aplican al caso, análisis de las leyes en que se apoyan los razonamientos en que descansa la sentencia, consideraciones de las excepciones interpuestas contra la reconvención planteada y consideraciones de la reconvención. Parte quinta, parte resolutiva o fallo decisorio, por lo tanto, contenido y contendrá decisiones expresas y precisas congruentes con el objeto del proceso. En este sentido, habrán 5 partes: encabezamiento, parte expositiva, también tenemos la parte considerativa y la parte resolutiva. ¿Cuáles son los efectos de la sentencia? De eficacia interna, imperativa, toda sentencia ejecutoriada obliga a las partes. Inmutabilidad, la imposibilidad de que el resultado procesal plasmado en la decisión de litigio sea directamente atacado, desarrollado por Raúl Chicas, 2007, página 296, y de eficacia externa. Obliga a terceros, ejemplo, el registrador a registrarla. Muy bien, con esto finalizamos. Siempre muchas gracias al desarrollo del compañero Steven por proporcionar este excelente cuestionario.